La Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, fue un movimiento cultural e intelectual que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVIII. Fue una época caracterizada por el pensamiento racional, la ciencia y la crítica social, la política y la religión. El enciclopedismo fue un movimiento intelectual que tuvo lugar durante la Ilustración. Su objetivo era crear una enciclopedia que reuniera todo el conocimiento humano en un solo lugar. Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios fue publicado en Francia entre 1751 y 1772. Fue un proyecto enormemente ambicioso y la enciclopedia se convirtió en una de las obras más influyentes de la Ilustración. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Fue una reacción contra el exceso decorativo del barroco y el rococó y buscaba volver a las formas clásicas y a la simplicidad. En la literatura, el neoclasicismo se caracterizó por la adaptación de la estructura y las formas de literatura clásica, como la poesía épica y la tragedia. En la arquitectura, el neoclasicismo se caracterizó por el uso de formas simples y equilibradas, como las columnas y los frontones. La Ilustración, el enciclopedismo y el neoclasicismo son corrientes culturales y filosóficas que surgieron durante el siglo XVIII en Europa. Esas corrientes estuvieron motivadas por una serie de causas que incluyen el desarrollo de nuevas formas de arte. El neoclasicismo surgió como una respuesta a la extravagancia y la ornamentación excesiva del barroco, fomentando un estilo de arte más sombrío y basado en la antigua Grecia y Roma. El surgimiento del pensamiento científico moderno. La Ilustración fomentó la ciencia y la razón como herramientas para comprender el mundo, lo que llevó al desarrollo de nuevas teorías científicas y a la creación de nuevas tecnologías. La crítica del antiguo régimen. La Ilustración y la enciclopedia también estuvieron motivados por la crítica del antiguo régimen y el sistema feudal que había caracterizado a Europa durante siglos. La difusión de las ideas. La imprenta permitió la difusión de las ideas y el conocimiento de una manera sin precedentes. La enciclopedia, publicada en Francia en 1751, fue un ejemplo de este fenómeno, ya que recopilaba todo el conocimiento humano de la época en una sola obra. El interés por la antigüedad clásica. El neoclasicismo se caracterizó por un renovado interés en la antigüedad clásica y sus valores estéticos. Los artistas y pensadores de la época estaban fascinados por la simplicidad y la claridad de las formas y la belleza de la armonía y el equilibrio en el arte y la literatura de la antigua Grecia y Roma. A continuación, se describen algunas de las principales características. La Ilustración se caracterizó por enfatizar en la razón y la ciencia como fuentes de conocimiento y progreso, creencia en la posibilidad de mejorar la sociedad a través de la educación y el conocimiento, defensa de la libertad individual y de la igualdad ante la ley, crítica de la autoridad y la superstición religiosa, interés por la experimentación y el método científico. El enciclopedismo se caracterizó por el proyecto de compilar todo el conocimiento humano en una enciclopedia, colocación de múltiples intelectuales de la época, inclusión de diversos temas desde ciencias naturales hasta política y filosofía, difusión de las ciencias ilustradas en toda Europa, apoyo a la difusión del saber y la creación de instituciones educativas y científicas. El neoclasicismo se caracterizó por el rechazo a la ornamentación excesiva y la complejidad barroca y rococó, por la búsqueda de la simplicidad y la claridad en la expresión artística y literaria, la inspiración en la antigüedad clásica, tanto en la literatura como en las artes visuales, la valoración de la razón, la libertad y la dignidad humana y el interés por la perfección formal, el equilibrio estético. Algunas de las consecuencias más importantes de esos movimientos fueron el surgimiento de una mentalidad crítica y racional. La Ilustración fomentó la razón como una herramienta para comprender el mundo y la sociedad, lo que llevó a una mayor demanda de pruebas y evidencias empíricas para respaldar las afirmaciones. El surgimiento de nuevos modelos políticos. La Ilustración y el enciclopedismo fomentaron la idea de que la razón podía mejorar la sociedad, lo que llevó a la creación de nuevas formas de gobiernos basadas en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. La difusión de la educación. La Ilustración y el enciclopedismo fomentaron la educación y la difusión del conocimiento, lo que llevó a la creación de nuevas instituciones educativas y a una mayor demanda de la alfabetización en la sociedad. El desarrollo de nuevas formas de arte. El neoclasicismo surgió como una respuesta a la extravagancia y la ornamentación excesiva del barroco, fomentando un estilo de arte más sombrío y basado en la antigua Grecia y Roma.
el surgimiento del pensamiento científico moderno, la Ilustración fomentó la ciencia y la razón como herramientas para comprender el mundo, lo que llevó al desarrollo de nuevas teorías científicas y a la creación de nuevas tecnologías. En conclusión, la Ilustración, el enciclopedismo y el neoclasicismo fueron corrientes culturales y filosóficas que surgieron en Europa en el siglo XVIII. La Ilustración defendió la razón y la ciencia como herramientas para el progreso social y rechazó la autoridad ciega y la intolerancia. El enciclopedismo recopiló el conocimiento humano en una obra accesible para educar a la gente y formar ciudadanos críticos. El neoclasicismo fue un movimiento artístico que se basó en la razón y la medida y volvió a los modelos clásicos grecolatinos y la simplicidad formal. Estos movimientos valoraron el conocimiento, la razón y la ciencia para transformar la sociedad.